Ya hemos conocido el libro de Génesis completo, el libro de Éxodo completo, inclusive conocimos tesoros hermosos de sabiduría escondidos en el libro de Eclesiástico que le habían robado a la Biblia. Y hoy vamos a adentrarnos al libro de Levítico, ese es el que le sigue a ese libro de Éxodo. Estamos a mitad de la Torá. Torá significa instrucción, Torá significa ley, Torah significa esa palabra de nuestro Padre Celestial compuesta de 5 libros que se llaman como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y Levítico es ese tercer libro de esa Torah. Es enviada por nuestro Padre y escrita por nuestro Padre, entregada a través de Moisés y explicada a través de Yeshua, de Jesús como lo hemos conocido, en el Nuevo Testamento como le hemos llamado tantas veces. Pero era la misma palabra del Padre, pero, eso sí, no habíamos sabido ni entendido que todos esos testamentos de Marco, de Lucas, de... Hoy parece que vamos a estar peleando con la internet. Ay, padre, agárrala para que no se vaya. Todos esos evangelios que están en ese Nuevo Testamento, como el de Lucas, el de Juan, el de Mateo, las cartas apostólicas de Pablo, todos esos libros no habíamos entendido que estaban dirigidos a personas que ya sabían, ya habían obtenido la sabiduría de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Le estaban dando consejos para que la mantuvieran, para que ya no la soltaran. No había forma de que personas como nosotros hemos pensado, ¿verdad? Un cristianismo, hemos estado tratando de entender el Nuevo Testamento pensando en que toda la ley cambió porque Yeshua vino a cambiarla y no habíamos entendido que lo que estaba era explicándola a personas ya sabias, ya habían obtenido esa sabiduría porque conocían las escrituras del Padre, que son las que hoy estamos conociendo. Por eso, para poder entender los evangelios es necesario entender esos primeros 5 libros de la Biblia, al menos, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ya en el canal de YouTube, Los Valientes de Papá, pueden encontrar el playlist completo de Génesis. Es súper importante que conozcan Génesis completo y Éxodo completo antes de comenzar a conocer Levítico. Ahí está el playlist completo de Éxodo también. Y os van a encontrar otros más, ¿verdad? Como el de Eclesiástico. El de Eclesiástico es un libro que está lleno de versos de la sabiduría de nuestro Padre Celestial para quienes ya hemos recibido esa revelación hermosa de que nuestro Mesías es ese espíritu de sabiduría que nuestro Padre envía en forma de hombre para que nos explicara su Torah, para que nos dejara saber cómo ser salvos obteniendo esa misma sabiduría en nuestro interior. Por eso es que el pacto renovado que Él vino a traer es como ya estas leyes, estos mandamientos no iban a ser entregados en piedras, ¿verdad? Como al principio cuando estuvieron en ese éxodo, no. Ahora se nos iba a estar escribiendo en nuestros corazones esas mismas leyes, mismos mandamientos. Y quien tuviera esas leyes escritas en su corazón, entonces podía recibir ese espíritu de sabiduría que es nuestro Mesías adentro, en nuestro interior. Esa es nuestra salvación, eso es lo que nos brinda la vida eterna. Y para eso, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas como los hijos de la luz y muchas otras que están en el canal para dar más explicación y entregarnos las escrituras que nos dicen exactamente lo que estoy hablando. Pero vamos a ver. Vamos a invitar a papá aquí que sea el que se siente y hable a través de mí, porque yo estoy súper emocionada y este internet ya está empezando a fastidiar, padre, por favor, te lo imploro que no se vaya al internet. Pero estoy aquí emocionada porque les voy a contar cómo fue que yo entendí que había que empezar Levítico hoy. Hoy. Porque nuestro Padre Celestial ya me lo había indicado que este era el próximo libro que íbamos a comenzar, pero no había indicado qué día era. Y esta mañana estoy yo en mi cama orando y en mi interior le estoy diciendo, Padre, déjame saber cuándo es que tú quieres que yo comience ese libro de Levítico. Y en el mismo momento que yo estoy literalmente dejándole saber a él desde mi interior ese pedido, una de estas estudiantes bellas allá por Canadá, Esther Preciosa,
me envía un mensaje de texto al cual nosotras no habíamos hablado hace mucho tiempo, preguntándome cuándo comenzamos Levítico. Y yo, oh my God, so esto fue el Padre contestando definitivamente que era para hoy. Así que le agradezco a Esther que haya sido instrumento de nuestro Padre para contestarme mi pregunta hacia él, y le agradezco a él que definitivamente me contestó al momento de yo preguntar. Y así es cuando ya llevamos ese espíritu de él en nuestro interior, todas las respuestas son al momento. Así que vamos a empezar. Padre mío, hermoso y bello, te imploro en este momento que seas tú quien te sientes aquí alrededor de cada una de nosotros, de mí que estoy en este hogar, de cada una de estas personas que me está escuchando en vivo y de las que van a estar escuchando luego cuando ya esté grabado este video. Padre, siéntate alrededor de cada una de estas personas y de mí misma, y sé tú a través de mis labios, entregando todo tu entendimiento en este libro que es tan complejo para tantas personas entender, y que seas tú entregando el poder tuyo a través de todas estas instrucciones para este sacerdocio que tú siempre quisiste en esta nueva Jerusalén que está a punto de llegar con tu Mesías, Padre. Gracias, Padre, porque hoy vamos a estar comenzando a entender la pureza de tu palabra de una manera completamente sólida, de una manera completamente entendible ante nuestros oídos, Padre, para que esta Torah sea escrita en ellos, para nosotros estar entrando en este pacto renovado contigo y con tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría, y nosotros así mismito buscando ser uno contigo y con ese Hijo tuyo, así con ese Espíritu Santo en nuestro interior, Padre, ese espíritu de sabiduría. Gracias, Padre, por entregarnos esta maravillosa revelación, por mantenernos a nosotros apartados de todo a nuestro alrededor que nos pueda contaminar, para que nosotros así mismito seamos purificados y santificados por medio de esta palabra, Padre, que viene a través de ti, sin ninguna teología, sin ninguna explicación humana, que viene a través de ti mientras la vamos leyendo todos a la vez. Gracias, Padre amado, por escogerme como instrumento para que mis hermanos puedan recibir esta salvación, Padre. Y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría, doy comienzo en este momento a esta maravillosa clase de este libro de Levíticos. Amén y amén. Así que vamos a empezar con una alabanza que él me puso justo minutos antes de yo comenzar. Ya yo le pregunté, ¿quieres llámame Padre? ¿O quieres, yo no me acordaba cómo era que se llamaba, porque esta alabanza me la entregó Darling Cole de Chile, esta estudiante preciosa, donde el Padre es quien le entrega a ella esta inspiración, ¿verdad? Esta letra y esta melodía inspirada en el Salmo 145. So, yo lo único que recibía por dentro era, te alabaré, pero no sabía si esa canción era la que él quería para abrir esta clase o si quería Llámame Padre. Y entonces, y cuando al ratito comenzó a cantar en mi interior esa misma del Salmo 145, y ahí, esa es la que vamos a poner, esa es la que él quería. Así. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre, te exaltaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre por siempre y para siempre, por toda la eternidad, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Todos los días te bendeciré, grande es tu nombre para siempre.
los días te bendeciré, grande es tu nombre para siempre. Esta generación clamará tus obras, declarará tu verdad. De ti, mi Dios, yo hablaré de tu majestad y de tu poder, porque tú eres Dios, lleno de compasión, y tu amor es para siempre, porque bueno es Dios, lleno de amor, es para siempre. Tu reino es eterno y escuchas a los que te buscan de corazón. Tu reino es eterno y escuchas a los que te buscan de corazón. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Por siempre. Qué bello, Padre. Mil gracias, Padre, por cada una de tus letras, tus melodías, tus salmos, tus alabanzas, canciones que nos brindas. Amén, amén. Gracias, Padre, amén. Bueno, ¿dónde nos quedamos en Éxodo? Para nosotros saber cómo entonces seguimos para Levítico. Porque quien no ha entendido todavía que la Biblia se lee desde el primer libro que está escrito en ella, en el orden en que está escrita, para poder entender el próximo libro hay que entender el anterior. Para entender un nuevo testamento hay que entender el anterior. Por eso comenzamos primero con Génesis, y cuando terminamos Génesis comienza la historia de Éxodo. ¿Y por qué? Porque es la misma familia. Es nuestra familia la que se está desarrollando en estos libros, en estas historias que están hablándose. Pero hay unas instrucciones específicas para algunos de los hijos de Israel y otras para otros, ¿no? Son 12 hijos, 12 tribus, peleando aquí con la internet, yo voy a llorar. Bueno, pues entonces ya en Éxodo vimos cómo se fue desarrollando la nación con esos 12 tribus de Israel. Y para quien no está entendiendo va a tener que ir literalmente a escuchar y a todos esos playlists de Génesis y Éxodo, porque hoy venimos, Levítico es para adolescentes, no para bebés. Por eso es que venimos con todo. Vamos entonces a seguir aquí este último capítulo de Éxodo. Nos hablaba de cómo el Padre le dio la instrucción a Moisés de levantar el tabernáculo que le estuvo diseñando con esos elementos adentro, con esa menorá, con el arca del testimonio donde iba a estar su Torá, sus mandamientos, los panes sin levadura para representando, ¿verdad?,
a cada una de esas tribus de Israel. Y todo eso, él le está dando la instrucción ahora de que el primer día del primer mes, ese primer día del año, al atardecer del equinoccio de primavera, es cuando comienza el año. En la mañana de ese primer día se iba a levantar este tabernáculo. Esa fue la última instrucción que el Padre entregó en Éxodo. Y le dijo así mismo que lo levantara ese mismo día, pero también le entregó una instrucción luego de decirle cómo levantar el tabernáculo, el qué día específico. Y le dijo que harás vestir a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Moisés y Aarón vienen de la tribu de Leví, del tercer hijo de Jacob. Por eso el nombre del libro que vamos a leer se llama Levíticos. Ellos venían de esa tribu de Leví. Esa tribu de Leví fue escogida para ser los sacerdotes del Padre. Son la tribu que más, ¿cómo puedo decir?, santificada estaba, por no haber estado junto con los demás creando aquel becerro de oro y haberse apartado para el Padre. El Padre los escoge como sacerdotes y Aarón específicamente, que era el hermano de Moisés, lo escoge como sumo sacerdote. Pero miren lo que él le dice al final en el Éxodo 40. Le dijo de Aarón: harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo santificarás para que me sirva. Y vamos a estar aquí peleando con el internet otro ratito. Dios mío, Padre amado, te lo estoy rogando. Agárrese internet y elévala. Ok, y entonces dice, y lo santificarás para que me sirva en el sacerdocio. Llevarás a sus hijos y los vestirás con túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre, ¿verdad? A su papá Aarón, para que me sirvan en el sacerdocio. Pero miren qué cosa más importante. Porque su unción ciertamente será un sacerdocio eterno en todas sus generaciones, o sea, eterno. Por eso es que también nuestro Padre siempre indicó, y nuestro Mesías, que ese nuevo milenio, ¿verdad?, esa nueva Jerusalén estará llena de ¿quiénes? De reyes y sacerdotes. Porque nosotros debemos entender qué es el verdadero sacerdote del Padre, para nosotros entender que esto es eterno, estas instrucciones son eternas. Y nosotros, como sacerdotes del Padre, quienes hayamos decidido, ¿verdad?, santificarnos de esta forma con su palabra, para poder llegar a ser ese sacerdote del Padre. El sacerdote es el que está lleno de esa sabiduría y la enseña a otros. Por eso está santificado. Su herencia es el mismo Padre Celestial en su interior. No es una herencia física como los demás. Y entonces aquí le está diciendo que eso es un sacerdocio eterno en todas sus generaciones. Vamos a ver, dice. Y después dice que sucedió que en el primer mes del segundo año, el primer día del mes, se erigió el tabernáculo. Pero miren qué cosa más importante había aquí. Dice, y Moisés, estoy en el 40:17 todavía terminando el Éxodo para que pudieran tener un recuento un poquito antes de comenzar Levítico. Y Moisés levantó el tabernáculo, ató sus basas e instaló los tableros de las mismas y colocó sus varas e erigió sus pilares. Y quienes han estado conmigo en muchas enseñanzas entienden ya que cada vez que se hable de esos pilares, esas columnas, se habla de los escogidos. Todo lo que nosotros vayamos a estar leyendo en todos estos libros es una profecía de lo que hoy nosotros estamos viviendo y lo que va a suceder en el regreso del Mesías. Por eso es tan importante conocer lo que está escrito en estos libros. Por eso es que en Apocalipsis, si no me equivoco, es el 3:7 por ahí, cuando habla de la comunidad escogida, ¿verdad?, que la han mal traducido como iglesia de Filadelfia, que son los escogidos, habla de que, peleando con el internet, habla de que ellos serán unos pilares en la Nueva Jerusalén. Las puertas son las 12 tribus de Israel, los murallas, ¿verdad?, los fundamentos de las murallas son los 12 apóstoles, y los pilares, las columnas de esa Nueva Jerusalén son los escogidos, esos 144,000 escogidos. Y aquí habla en ese tabernáculo que ese día, ese primer día del año, él levantó ese tabernáculo y erigió sus pilares que representan, ¿verdad?, a esos escogidos de hoy. Y si seguimos viendo el último párrafo de el libro de Éxodo, decía que así
Ya cuando erigieron el tabernáculo, ¿verdad? Ya te levantaron todo, pusieron todas las piezas de adentro y dice en el 40:34, entonces una nube cubrió la tienda de la asamblea y la gloria de Yukibaikeit, nuestro Padre Celestial, el gran yo soy, llenó el tabernáculo. O sea, la gloria del Padre, el resplandor de esa gloria del Padre es su propia sabiduría, es su Mesías, su Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Y en Apocalipsis claramente está escrito también, en el penúltimo capítulo, si no me equivoco, que tanto la gloria del Padre como el resplandor de su gloria, que es el Cordero, son quienes van a estar alumbrando esa nueva Jerusalén. Por eso les digo que hay que conocer muchas enseñanzas que ya yo he brindado antes de comenzar ahora el Levítico, porque vamos a estar hablando de unas terminologías que están escondidas aquí entre estos libros. Ninguna teología, ningún judaísmo, ninguna cabalá, ninguna halajá, ninguna yemayá y ningún talmud me ha enseñado esto a mí. Esto ha sido nuestro Padre Celestial directamente a través de su palabra a solas en mi hogar. Y eso es lo que yo busco que ustedes también reciban de la misma forma en que yo lo he recibido, cómo es Él, quién es Él, y sobre todo que lo lleven en su interior, que lleven y reciban ese entendimiento claro de Él, su sabiduría, que es nuestra salvación. Eso es nuestro Mesías en nuestro interior. Así que vamos a comenzar. Vamos a seguir peleando con la internet. Vamos a comenzar Levítico. Y dice, llamó Yukibaikeit a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la asamblea diciendo, o sea, esta es la continuación del Éxodo, recuerden, o sea, ya se había levantado el tabernáculo, ya la gloria estaba allí y ellos no se movían si no se movía esa gloria, y si se movía esa gloria en forma de nube o de fuego cuando era de noche, entonces ellos se movían. Y también vimos en la clase de Eclesiástico y en otras escrituras de otras enseñanzas que esa gloria que se movía en forma de nube y en forma de fuego era la sabiduría de nuestro Padre Celestial, es nuestro Mesías. Vamos a ver aquí. Y llamó Yukibaikeit a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la asamblea diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si alguno de ustedes trae una ofrenda a Yukibaikeit, traerá su ofrenda del ganado, de la manada y del rebaño. Si su ofrenda es un sacrificio de humo ascendente de ganado, ofrecerá un macho sin defecto. La ofrecerá voluntariamente en la puerta del tabernáculo de la asamblea ante Yukibaikeit. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda del humo ascendente y será aceptada para expiación suya. Vamos a entender algo aquí, porque recuerden que todo lo que está escrito en estos libros, que yo digo que es físico, ¿verdad? Todo lo que él mandó a hacer físico, por darles un ejemplo como la misma pacto de la circuncisión, fue una circuncisión física, representando a la circuncisión del corazón que hoy Él necesita de nosotros. En este momento Él está hablando aquí de unas cosas físicas, unos sacrificios de unos animales específicamente, ¿verdad? Físicos, para poder ser perdonados por sus pecados, pero están representando, ¿verdad? Espiritualmente lo que nuestro Mesías hizo como sacrificio, como cordero sacrificado, ese día de Pesaj, ese día de la primera fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial, que la discutimos en Éxodo también, y que asimismito sería para expiación nuestra, para el perdón de los pecados nuestros. Por eso es que también dice que tiene que ser un macho sin defecto, asimismito como nuestro Mesías fue un varón sin ningún tipo de pecado. Dice, la ofrecerá voluntariamente en la puerta del tabernáculo de la asamblea ante Yukibaikeit, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de humo ascendente y será aceptada para expiación suya. Degollará el becerro delante de Yukibaikeit y los sacerdotes, los hijos de Aarón, traerán la sangre y la rociarán alrededor del altar que está junto a la puerta del tabernáculo de la asamblea. Ustedes están viendo que todos los pactos literalmente se rociaban con sangre. Por eso es que la sangre de nuestro Mesías representa el pacto renovado. Y es que también, como vimos la clase, la enseñanza que yo di de las primeras 3 fiestas del Padre Celestial, que son la fiesta de Pesaj, de panes y levaduras y primeros frutos, representan esa muerte, ¿verdad? Ese sacrificio de nuestro Mesías y su resurrección. ¿Por qué? Porque Él necesitaba, así mismo como
como estas ovejas, ¿verdad? Estos becerros, ser sacrificados. Ese era el sacrificio del Padre que Él entrega. Y que su sangre sería rociada para el perdón de los pecados de la misma forma en que estamos viendo cómo se hacía antes, ¿verdad? Nuestro Padre está manteniendo la misma instrucción de su propia Torá. Él está manteniendo la instrucción de su propia ley a través de su Mesías. Y hay que entender que nuestro Mesías atraviesa todo ese trayecto para enseñarnos la ley del Padre, para enseñarnos la manera de entenderla, cuál es el proceso de ella. Y si no conocíamos lo que era la palabra del Padre estando al principio, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, jamás podemos entender, y mucho menos enseñar a otros lo que significa el sacrificio del Mesías. Y sobre todo la manera de él enseñar. Dice, luego degollará la ofrenda de humo ascendente y la cortará en sus pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña en orden sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las partes, la cabeza y la grosura en orden sobre la leña que está sobre el fuego encima del altar. Pero sus entrañas y sus piernas se lavarán con agua, y el sacerdote quemará todo sobre el altar. Es sacrificio de humo ascendente, una ofrenda hecha por fuego de olor grato a Yukibaichi. Hay otro libro, aquí esperando por la internet, hay otro libro, si no me equivoco, es Jasher, el que habla como el Padre dijo que él sus mandamientos los entregó para que nosotros al obedecerlos estamos así mismo, él los recibe, nuestra propia obediencia voluntaria, Él la recibe como olor grato, como un sacrificio de así mismo, de humo ascendente con olor grato a Él. Ya nosotros no tenemos que estar sacrificando animalitos, con nuestra obediencia de corazón es ya suficiente para entregarle una ofrenda de olor grato a Él. Si queremos hacer más, como decía el Mesías, si tú todavía quieres ser más perfecto, entonces vende todo y sígueme, ¿verdad? Entrega todo a los pobres y sígueme. Entonces sí te conviertes en un sacerdote de verdad y yo te convierto en rey. Eso es lo que nuestro Mesías nos decía en aquel momento cuando le preguntaban ¿qué yo puedo hacer para obtener la vida eterna? Y entonces el Mesías le decía, pues entonces cumple los mandamientos. Y el hombre le decía, pero yo eso lo cumplo desde chiquito. Yo estoy acostumbrado a obedecer los mandamientos. Y el Mesías le decía, bueno, si tú quieres ser perfecto, entonces, aparte de cumplir los mandamientos, pues mira, entrega todo y sígueme. Y ahí fue que él dijo, espérate, no, yo tengo muchas cosas, yo no puedo soltar nada de esto. Hoy yo estaba hablando precisamente con una amiguita, la cual el padre así mismo la tiene en un proceso donde está, ella dice, me está quitando todo. Y yo, no, él no te quita nada. Él permite que hayan cosas que tú misma puedas decidir si las entregas o no. Si te vas a aferrar a ellas o las vas a entregar con todo tu corazón. Porque en mi vida personal sí, yo también llegué a pensar que me quitó muchas cosas, pero después entendí, no, él solo me lo preguntó si yo quería o no, y yo de mi corazón salió a entregar todo, vender todo literalmente y regresarme al lugar donde yo en algún momento, ¿verdad?, me crié y estuve bastante rato allí sin entender por qué, pero que él tenía ya un plan para que yo empezara a recibir sin parar esta sabiduría. Él lo que hizo fue permitirme que yo entregara toda distracción y yo no lo había entendido hasta luego. Y ahora me regresa a donde yo estaba al principio para ya enseñar sin mito. Volvemos a pelear con la internet. Hacía tiempo no me pasaba esto. Bueno, pues entonces así mismo les digo ese ejemplo porque el proceso de obtener esa salvación, así mismo como hemos visto en otras escrituras, nos dice que ella nos lleva, la sabiduría nos lleva por un camino de temor y pavor al principio. Por eso es que sentimos que el Padre nos está quitando de todo. No, es que Él nos está permitiendo que nosotros nos despojemos de todo lo que nos está distrayendo para poder obtener la salvación de Él. Y entonces,
Seguimos aquí, ¿verdad? Porque si no les sigo entregando tantas y tantas cosas que hay en otros libros con respecto a esto, que por eso me emociono. Así que vamos a ir aquí. Si su ofrenda, estoy en el 1:10. Si su ofrenda es un sacrificio de humo ascendente de los rebaños, es decir, de las ovejas o de las cabras, traerá un macho sin defecto. ¿Cómo fue nuestro Mesías? Un varón sin pecado alguno, ¿verdad? Lo degollará al lado norte del altar delante de Yucabecate, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre alrededor del altar. Después lo cortará en trozos con su cabeza y su grosura. El sacerdote los pondrá en orden sobre la leña que está sobre el fuego encima del altar. Pero lavará las piernas y las entrañas con agua, y el sacerdote traerá todo y lo quemará sobre el altar. Es un sacrificio de humo ascendente, ofrenda hecha por fuego de olor grato a Yucabecate. Si el sacrificio de humo ascendente ofrecido a Yucabecate fuere de aves, ¿por qué él dice esto? Porque, vamos a ver, un ejemplo. Cuando Miriam, ¿verdad? La mamá física, la mamá terrenal de nuestro Mesías, Yeshua. Cuando ella fue ya purificada luego de estar los días ¿verdad? Que tenía que estar encerrada luego de haber parido, porque hay unas leyes que nos dicen, vamos a estar también conociendo, que luego de las mujeres parir tienen que estar cierto tiempo, ¿verdad? Como quien dice, apartadas para purificación de ellas. ¿Por qué? Porque obviamente la sangre sigue en nuestros cuerpos. Y entonces, cuando ya termina, ella entrega unas ofrendas, ¿verdad? Con respecto a la ley. Pero las personas que no podían, porque económicamente no les daba, ¿verdad? Eran personas más pobres, pues si no podían llevar, peleando con la internet, si no podían llevar ofrendas de cordero o así, podían ofrecer palomas. Era como que dependiendo en el estatus, ¿verdad? Económico que se encontrara la persona, el padre podía aceptar entonces que fuera ese tipo de ofrenda. Dice, si el sacrificio de humo ascendente ofrecido a Yucabecate fuere de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote los llevará al altar, les cortará la cabeza y hará que ardan sobre el altar. Su sangre se escurrirá al lado del altar. Le arrancará el buche con su plumaje y lo arrojará junto al altar. Si nosotros escuchamos estas cosas, yo misma cuando leí esto por primera vez, yo estaba como que, ¿por qué él quería que se permitiera esto? O sea, ¿qué es esto? Pero hasta ahora que yo hoy puedo entender ya que cada una de estas palabras representaban al sacrificio del Mesías. Es como si nosotros tuviéramos, voy a poner nuestro Padre Celestial, tiene una generación al principio que es como que media cerradita de mente, ¿verdad? Y hay que explicarle las cosas a lo literal. Entonces él le tiene que explicar las cosas así como que de manera física. Hazte esto, o sea, córtate el prepucio, ¿verdad? Para que puedas circuncidarte. Y eso físico, visual, que ellos están sintiendo y viendo, es un ejemplo de lo que él quería. Pero él nunca quiso que fuese físico. O sea, que le tuvo que enseñar de esa manera física al principio para que pudieran aprender qué significaba. Si les decía desde el principio, circunciden su corazón, o sacrifiquen entonces de esta otra forma la obediencia a los mandamientos. Es más, estando en el desierto y ellos no querían obedecer, no entendían, querían regresar a Egipto, imagínense. Por eso es que él los tiene que poner a hacer cosas físicas, porque eran como que niños rebelditos que necesitaban aprender. Y entonces eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros somos niños, que nos cuesta el aprendizaje, él nos tiene que enseñar de esta manera. Cuando nosotros somos niños que queremos dejar todo atrás, todo aprendizaje, todo lo que nos han enseñado, lo queremos dejar atrás para empezar desde cero como niños, como dice él, aprender de él, ya no hay necesidad de hacer cosas físicas. Por eso es que él sabe que esta generación es su remanente fiel, porque nosotros no necesitamos pruebas ni milagros para creer en él. Solo con lo que está escrito ya es suficiente para saber y reconocer lo omnipotente que es él. Y eso es lo que nosotros, la generación que cruzó del desierto a través del río Jordán hacia la tierra prometida, fue una generación a sí mismo. No vieron milagros. El primer milagro que vieron fue cuando cruzaron el río Jordán. Ellos solamente habían escuchado acerca de ese Dios. Y nosotros estamos ahora siendo comparados con ellos.
pero sin necesidad de hacer estos sacrificios físicos, porque ya ahora entendemos lo que significa el sacrificio espiritual hacia Él. Y sobre todo que nuestro Mesías cargó con todos estos sacrificios y dijo, yo voy a cargar con todos los pecados de esta gente, con todo lo que transgredieron, toda la forma que ellos han esbaratado esta Torah de nuestro Padre, estas palabras la han pisoteado y yo voy a cargar como si yo mismo hubiese hecho todo eso. Y voy a hacer ese sacrificio, voy a hacer ese cordero sacrificado para que ya ellos no tengan que seguir sacrificando animales, ni mucho menos cargar con esos pecados de transgresión, esas leyes, que ahora puedan ir al principio a arrepentirse y limpiarse con esta agua preciosa que nace de esta palabra, santificarse para recibirme a mí. Eso fue lo que el Mesías hizo. Y ahora, por eso quiero avisarles antes de seguir leyendo, porque vamos a seguir leyendo cosas que son tan literales que uno dice, pero ¿cómo va a ser que el Padre de verdad les dijo que hicieran eso con todos esos animales? Pero es que ellos eran como que cerraditos de mente. Y por eso había que explicárselos a lo literal. Nosotros no. Nosotros somos un poquito más entendidos, ¿verdad? Aunque no hayamos recibido la revelación todavía, somos más entendidos porque la fe nuestra es diferente. Es entregada. Lleva espíritu de temor hacia el Padre, busca cómo agradarle. Y eso le faltaba a ellos. Vamos a ver. Y dice, le arrancará el buche y con su plumaje lo arrojará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La hendirá por entre sus alas, pero no la dividirá. El sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es sacrificio de humo ascendente, una ofrenda hecha por fuego de olor grato a Yudkeh-Vayeh. Vamos para el 2. Cuando alguno presentare minjá es como una ofrenda vegetal o de cereal o alimento. Dice, cada vez que me vean pausando es porque sé que la internet está rondando. Dice, si alguno presentare ofrenda a Yudkeh-Vayeh, su ofrenda será de harina selecta, sobre la cual verterá aceite y pondrá sobre ella incienso. Estas tres cosas son bien proféticas. La harina representa con qué se hace el pan, ¿verdad? El pan, la palabra del Padre, el maná que cayó, eso es la palabra del Padre. Y la harina representa el fundamento de esa palabra, la manera de comenzar, ¿verdad? A formarse con esta palabra. Y entonces, ¿pero qué pasa? El aceite representa el entendimiento. Y pondrá sobre ella incienso que representa nuestras oraciones. Esto que les estoy explicando, si me pongo a entregarle todas las escrituras que yo ya he leído acerca de ello, pues imagínense, no podemos seguir leyendo Levítico porque tengo que buscarlas y no las traje, pero las pueden buscar en montones de enseñanzas que yo le he entregado. Si no me equivoco, hay una que se llama Obediencia a Yudkeh-Vayeh, que menciona varias escrituras que hablan exactamente de lo que es el incienso, creo que también el aceite. Aparte de que el Padre me sigue revelando muchísimo a través de lo que yo voy leyendo, porque ya conozco lo que está escrito ¿verdad? En todos los libros de la Biblia y los que le han robado, por eso es que se me hace fácil cuando yo leo estas cosas recibir rápido, pero no les puedo decir dónde está específicamente hasta que vayan en las enseñanzas, que es donde tengo todas. Dice, ya vimos que su ofrenda será de harina selecta, que representa la comenzándose a formar, comenzándose a entender, ¿verdad? Sobre la cual vertirá aceite, que es entendimiento, y pondrá sobre ella incienso, oración, ¿verdad? Y la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puñado de la harina y del aceite con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar como un memorial, como algo duradero. O sea, ¿ustedes están entendiendo que todo lo que se hizo literal era algo espiritual? Entiendan. Y dice, es ofrenda encendida de olor grato a Yudkeh-Vayeh, su palabra con entendimiento y nuestra oración a través de ella. Lo restante de la minjá, de la ofrenda, será de Aarón y de sus hijos, será del sacerdote y de sus hijos. ¿Por qué? Porque la
La herencia de esos sacerdotes no fue física, ellos no se le entregaron tierra, sino que una porción, específicamente una décima parte de de todo lo que recibieron los demás hijos, había que entregárselo al sacerdote, porque ese sacerdote era quien enseñaba la sabiduría de nuestro Padre Celestial a los demás. Él, por ende, recibía de los demás ese pedazo para que se mantuviese siempre comiendo, ¿verdad? Y en terrenos y con ofrendas era que él vivía. Y dice, lo restante de la minja de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para Yukibaikei. Si trajeras una minja horneada, una ofrenda horneada, esta será de tortas de matzah. ¿Qué era matzah? El pan sin levadura que comimos recientemente, para los que están conmigo en vivo, en la fiesta de Passover o Pesach, ¿verdad? En la fiesta de panes sin levaduras que estuvimos atravesando. Y dice, de harina selecta mezcladas con aceite y hojaldres de matzah untadas con aceite. Imagínense esta palabra pura del Padre mezclada con entendimiento. Esto es lo que hoy yo estoy recibiendo, esto es lo que yo le entrego al Padre hoy, esto es la ofrenda horneada o la ofrenda mezclada, ¿verdad? De lo que es el olor grato hacia nuestro Padre Celestial. Dice, si tu minjá o si tu ofrenda fuera cocida en cazuela, ¿verdad? Una ollita, esta será de harina selecta, sin levadura, mezclada con aceite. La partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Es una minjá, es una ofrenda. ¿Cómo fue que nuestro Mesías repartió el pan en esa cena de Pesach, de Passover, en esa primera fiesta de nuestro Padre Celestial, que tan mal la interpretan llamándola Santa Cena o Última Cena? Él no repartió pan, él repartió matzah, pan sin levadura, así mismo como está aquí, como esa ofrenda. Él lo partió en pedazos porque ese pan representa el cuerpo de él, el tabernáculo donde él habitaba. Y ese pan sin levadura es esa misma palabra del Padre que se está repartiendo, ¿verdad? Y dice en la 7, 2:7. Aquí recibiendo ya internet. Si tu ofrenda fuere cocida en un sartén, esta será hecha de harina selecta con aceite. Traerás la ofrenda hecha de estas cosas a Yukebaikate, y cuando sea presentada al sacerdote, él la llevará al altar. Y el sacerdote tomará de la minjá, ¿verdad?, de la ofrenda, una porción como un memorial, y la hará arder sobre el altar. Es ofrenda encendida de olor grato a Yukebaikate. Y lo que quedara de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas a Yukebaikate. Ninguna ofrenda que trajeres a Yukebaikate será preparada con levadura. Ninguna ofrenda, ningún mandamiento, ninguna obediencia a sus mandamientos, ninguna misericordia que queramos hacer con las personas, nada que nosotros queramos hacer por voluntad propia como ofrenda hacia el Padre, una oración, nada se puede entregar si tenemos levadura adentro. ¿Y qué es levadura? Levadura es hasta un mismo pensamiento que se convierte en transgresión, un enojo con nuestro hermano. Cuando digo hermano, cualquier persona a nuestro alrededor, no tiene que ser un hermano literal de sangre. Una envidia con un colega de trabajo, o cualquier cosa que nosotros estemos sintiendo en nuestro interior, que no hayamos tomado acción sobre ello, que nos haya hecho pecar, pero puede crecer y convertirse en un pecado. Es más, hay una escritura que nuestro Mesías hablaba y decía que tuviéramos cuidado, que no nos contamináramos con la levadura de los saduceos y los fariseos. Y los apóstoles estaban como que, ¿de qué habla él? Pero es que la levadura de esos saduceos y fariseos, ¿qué era? Ellos conocían toda esta Torá, pero tenían levadura. ¿Por qué? La levadura de ellos era la contaminación que le habían añadido a esta Torá.
todo lo que está escrito en el Talmud, todo lo que está escrito en la Kabbalah, todo lo que está escrito en la Halajá, en la Yemayá y en todos los libros que le han querido crear entre ellos mismos para añadirle cosas a la ley de nuestro Padre Celestial. Eso es la pura levadura de los que muchos de los judíos tienen ahora mismo. Por eso es que nuestro Padre dice que nosotros, si vamos a presentar alguna ofrenda hacia Él, una oración, una entrega hacia otra persona de algo que tenemos en nuestro hogar, cubriendo una necesidad de alguien, o la obediencia hacia sus mandamientos, todo eso son ofrendas. Pero no se pueden hacer si tenemos levadura en nuestro interior. Yo sigo peleando con el internet, yo estoy a punto de llorar. Dice, ninguna minja, ninguna ofrenda que trajeras a Yom Kippur será preparada con levadura, pues ningún fermento ni ninguna miel será quemada como ofrenda encendida a Yom Kippur. Como ofrenda de primeros frutos las presentarás ante Yom Kippur, mas no serán quemadas en el altar como olor grato. O sea, se pueden entregar ofrendas como primeros frutos si hay levadura, pero cuando son para expiación de pecados, así como esa otra que era quemada, como esa como el Cordero, como nuestro Mesías fue entregado en esa fiesta de Pesaj, no se puede tener. Dice, sazonarás con sal toda minjá, toda ofrenda que trajeres. ¿Ustedes recuerdan cuando nuestro Mesías decía que nosotros éramos esa sal? Y si la sal perdía ese sabor, ¿de qué vale esa sal sazonando si no tiene sabor? Pues vamos a ver qué decía aquí. Pues que es que todo lo que nuestro Mesías hablaba lo estaba trayendo del principio, de la Torá, de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y dice, no dejarás que la sal del pacto, de tu Elohim, de nuestro Dios, falte en tu ofrenda, en tu minjá. La sal del pacto. Vamos a seguir leyendo. En todas tus ofrendas pondrás sal. Si trajeras minjá, en ofrenda de tus primeros frutos, a Yom Kippur ofrecerás espigas tiernas tostadas al fuego y granos desmenuzados como ofrenda de tus primicias. La sal, como les dije, cuando habla de sal del pacto, es que la sal purifica. La sal, así mismo, es como esa manera de nosotros enseñar la palabra, ¿verdad? Pura, no con levaduras, no con condimentos de otros lados, para nosotros literalmente entregar algo que está siendo purificado. Y entonces va a haber, en más libros él nos va a estar hablando más adelante, ¿verdad? Más detalles sobre lo que es esta sal del pacto, ¿ok? Y entonces, dice, derramarás aceite sobre ellas y pondrás incienso sobre ella. Es minjá, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder parte de su grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso como memorial. Es ofrenda encendida a Yom Kippur. El 3. Si su ofrenda fuera un sacrificio de paz, si la ofreciere de la manada, ya sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto ante Yom Kippur. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de la asamblea. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre en derredor sobre el altar. Del sacrificio de paz presentará una ofrenda encendida a Yom Kippur. La grosura que cubre las entrañas y toda la que está sobre las mismas, los 2 riñones, la grosura que hay sobre ellos y por sus costados, quitará el redaño sobre el hígado con los riñones. Entonces los hijos de Aarón la harán arder en el altar encima de la ofrenda de humo ascendente. Sobre la leña, sobre el fuego, es una ofrenda hecha por fuego de olor grato a Yom Kippur. Esto de los riñones, hígado, en otros libros nos habla inclusive de cuando nosotros vamos hasta sacar demonios de otras personas, a liberar personas,
Hay que estar también tocando el área de hígado y otras más. Cada órgano representa, ¿verdad?, algo en específico que nuestro Padre quiso crear en nuestro cuerpo por sus funciones. Y no puedo entregar aquí de todo eso porque eso es como que una enseñanza completa, ¿verdad? Que ni yo misma la puedo entregar completa todavía. Dice el 3:6. Y si su ofrenda como sacrificio. Ahora regresamos. Y si su ofrenda como sacrificio de paz a Yukebaheit es del rebaño, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Si presentase un cordero por ofrenda, entonces lo ofrecerá delante de Yukebaheit. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, lo degollará delante del tabernáculo de la asamblea, y los hijos de Aarón esparcirán su sangre en derredor sobre el altar. Y del sacrificio de paz presentará una ofrenda encendida a Yukebaheit, la grosura, la cola entera, la cual quitará desde el espinazo, la grosura que cubre las entrañas, toda la grosura que está sobre las mismas, los 2 riñones, la grosura que hay sobre ellos, y por sus cortados quitará del redaño, sobre el hígado con los riñones. El sacerdote hará arder sobre el altar es ofrenda encendida de cereal ante Yukebaheit. Si fuera una cabra su ofrenda, entonces la presentará delante de Yukebaheit. Le pondrá su mano sobre la cabeza y la degollará delante del tabernáculo de la asamblea. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre en derredor sobre el altar. De ella presentará una ofrenda encendida a Yukebaheit, la grosura que cubre en las entrañas y toda la grosura que está sobre las mismas, los 2 riñones, la grosura que hay sobre ellos y por sus costados, y quitará el redaño sobre el hígado con los riñones. El sacerdote la hará arder sobre el altar, es ofrenda encendida de cereal de olor grato a Yukebaheit. Toda la grosura es de Yukebaheit. La grosura representa lo mejor de lo mejor. Por eso de nuestro rey David se decía que él era la grosura de toda esa generación entregada a nuestro Padre Celestial. Él fue como que lo mejor de lo mejor. Y dice, toda la grosura de Yukebaheit será estatuto perpetuo por sus generaciones en todas sus moradas. Ninguna grosura ni sangre comerán. ¿Están aprendiendo algo? Porque con este libro vamos a aprender hasta cómo se suponía que debíamos comer. Ni la grasa ni la sangre se come de los animales. Y vamos después a entender qué animales eran los que podíamos comer y por qué. Dice el 4. Habló Yukebaheit a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, si alguno pecare por ignorancia, ¿por qué? Porque no sabía que estaba pecando, como casi todos nosotros. Todos nosotros, no casi todos. La mayoría de nosotros no hemos ni entendido qué significa pecar. Pecar significa transgredir las leyes de nuestro Padre Celestial. No es las que nosotros pensamos que son las leyes que hay que seguir. Y las leyes de nuestro Padre Celestial y sobre todo sus mandamientos están en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Un mandamiento que nosotros fallemos de esos 10 que están en Éxodo 20, ya nosotros somos unos pecadores completos. ¿Y cuántos cristianos honran un Shabbat? ¿Qué es el 4º mandamiento? ¿Ninguno? Obviamente, hemos sido pecadores por ignorancia. Ignorancia es desconocimiento. Dice aquí, si alguno pecare por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Yukebaheit, aquí estamos todos, ¿verdad? Respecto a lo que no se debe hacer e infringiere alguno de ellos, si el sacerdote ungido pecare conforme al pecado del pueblo, por su pecado que ha cometido, ofrecerá un becerro sin defecto a Yukebaheit como ofrenda por el pecado. ¿Qué hizo nuestro Padre Celestial? Entregó un cordero sin defecto a causa de todo este pecado por ignorancia de tantos nosotros que hemos hecho a sus mandamientos. Dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de la asamblea delante de Yukebaheit, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y degollará el becerro delante de Yukebaheit. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de la asamblea.
Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará la sangre 7 veces delante de Yukebaket hacia el velo del santuario. Aquí hay tantas profecías. Dice, el sacerdote pondrá un poco de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático delante de Yukebaket, que está en el tabernáculo de la asamblea, y derramará toda la sangre del becerro al pie del altar de la ofrenda de humo ascendente, que está a la puerta del tabernáculo de la asamblea. Después quitará toda la grosura del becerro de la ofrenda por el pecado, la grosura que cubre las entrañas y toda la grosura que está sobre las mismas, los 2 riñones, la grosura que hay sobre ellos y por sus costados, y quitará el redaño sobre el hígado con los riñones, de la forma que fue quitada la grosura del becerro del sacrificio de las ofrendas de paz. Aquí regresamos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar de la ofrenda de humo ascendente. La piel del becerro, toda su carne, con su cabeza y con sus piernas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el becerro lo sacará fuera del campamento, al lugar limpio donde se derraman las cenizas, y lo quemará sobre los leños con fuego. En el vertedero de las cenizas será quemado. Si toda la asamblea de Israel pecare por ignorancia, que eso fue lo que pasó, y el asunto estuviera oculto a los ojos de la asamblea, y hubieran infringido cualquiera de los mandamientos de Yukebaket con respecto a cosas que no debían hacerse, y fueran culpables, cuando el pecado que ellos cometieron fuera conocido, entonces la asamblea ofrecerá un becerro por el pecado y lo llevará ante el tabernáculo de la asamblea. Los ancianos de la asamblea, ¿quiénes eran los ancianos de la asamblea? Los líderes sabios que conocían la Torá y la entendían y le enseñaban al pueblo. Dice, los ancianos de la asamblea pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yukebaket, y el becerro será degollado delante de Yukebaket. El sacerdote ungido traerá de la sangre del becerro al tabernáculo de la asamblea. Entonces el sacerdote mojará su dedo en un poco de la sangre, y la rociará 7 veces delante de Yukebaket hacia el velo. El velo representa esa división que hay entre el entendimiento, el conocimiento y el entendimiento. Porque por eso es que ellos están ahí, está hablando aquí de que si pecaran por ignorancia. Eso, literalmente, la ignorancia es porque no llevas entendimiento. A lo mejor es que no llevas ni siquiera el conocimiento. Pero si son hijos de Israel, definitivamente llevaban conocimiento. Porque los hijos de Israel son quienes conocen la Torá de nuestro Padre Celestial. Y llevan la sabiduría del Padre. Por eso se consideran hijos de Israel. Son hijos de Dios. Pero hay unos que son bajo los linajes, pero no recibieron este conocimiento. Muchas personas bajo los linajes de estos hijos de Israel, de Jacob precisamente, crecieron como ahora muchas generaciones judías que han crecido con doctrinas creadas por el mismo judaísmo. Y llegó la internet. Doctrinas creadas por el mismo judaísmo que ha permitido que ellos estén pecando bajo ignorancia. No lo entienden. Y por eso es que nuestro Padre está hablando de esta manera, porque esto no solamente era para aquellos tiempos, era para ahora entender que nuestro Mesías se sacrificó para esto, para que nosotros, por estar pecando, sin entender que estábamos ofendiendo a nuestro Padre al no cumplir esos mandamientos, nuestro Mesías entrega todo lo que poseía, que era su propia vida eterna. La entrega, y por eso él sabía que iba a resucitar, pero fue tan fuerte para él el proceso. ¿Por qué? Porque era un sacrificio de nuestro Padre Celestial para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos, recibir esa misma sabiduría en nosotros. Y así mismito, esto está representando a nosotros, esa asamblea de Israel que pecare por ignorancia. Y entonces ese becerro es ese Mesías que está siendo sacrificado para que la asamblea de Israel, esos escogidos, sean los que puedan quedar salvos. Y en ese velo, como él dice aquí,
que el sacerdote mojará su dedo en un poco de la sangre y la rociará 7 veces delante de Yudkipaiket hacia el velo, hacia esa cortina que representa la división entre la presencia de nuestro Padre y nosotros como seres humanos. Y ese velo fue el que el Mesías, así mismo cuando él fue sacrificado, rompe para que nosotros pudiéramos literalmente tener acceso directo a esa presencia del Padre. Y dice, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Yudkipaiket en el tabernáculo de la asamblea, y derramará toda la sangre al pie del altar de la ofrenda de humo ascendente que está a la puerta del tabernáculo de la asamblea. Le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Hará con aquel becerro como hizo con el becerro de la ofrenda por el pecado, Hará lo mismo con él. El sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. ¿Qué hizo nuestro Mesías? Hizo literalmente la misma forma. Hemos sido perdonados siempre y cuando reconozcamos nuestros errores, los errores de haber transgredido la Torá de nuestro Padre Celestial, sus mandamientos, nos sintamos con ese arrepentimiento genuino y querramos volver al principio a querer obedecer con todo nuestro corazón. De esa es la manera en que Él nos puede perdonar, porque el perdón de los pecados es cuando ya hemos sido limpios a través de su palabra. No hay forma que nos pueda perdonar pecados, ¿verdad? Sobre todo esas transgresiones a su ley, si nosotros ni siquiera queremos comenzar a obedecer tan siquiera. Dice, el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Él sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como hizo con el primer becerro. Es ofrenda por el pecado de la asamblea. Cuando un jefe hubiere pecado, antes de seguir, están viendo cómo nuestro Padre Celestial, a través de esa entrega de su propio Hijo, de su primer Hijo amado, Yeshua HaMashiach, de su Hijo más amado, Yeshua HaMashiach, él mismo está cumpliendo su propia ley. Todo lo que Él hizo a través de su Hijo fue exactamente cumplir con estas mismas leyes para poder perdonar a quienes estuviéramos ahora con todo nuestro corazón queriendo regresar a Él. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender el principio para entender el proceso del Mesías. ¿Y por qué el sacrificio fue así? Porque estaba escrito que debía ser así. Dice, cuando un jefe, estoy en el 4:22, cuando un jefe hubiera pecado, un jefe es un líder, ¿verdad?, de cada una de esas tribus, y hubiera infringido por ignorancia cualquiera de los mandamientos de Yudkipaiket Eloheinu. Aquí vamos a estar hablando con los líderes religiosos estos que están aquí ahora creyéndose que tienen 40 iglesias alrededor, cada una de ellos, y ellos son jefes de esas iglesias, son líderes religiosos y están a cargo de esas ovejas que sienten que son de ellos, que ni siquiera son del Padre. Vamos a ver qué es lo que le dice a estos jefes. Dice, si hubiera pecado y hubiera infringido por ignorancia cualquiera de los mandamientos. Si tú le estás enseñando a los feligreses que están en tu iglesia a que ya Jesús terminó con esas leyes, eso no hay que honrar el Shabbat y todas esas cosas, están esas fiestas, eso son fiestas judías y toda la basofia que se habla dentro del cristianismo, tú eres uno de estos jefes que está infringiendo por ignorancia cualquiera, yo quiero pensar que es por ignorancia y no es por rebeldía, cualquiera de los mandamientos de Yudkipaiket Eloheinu, ¿verdad?, nuestro Dios, con respecto a cosas que no se deben hacer y fuese culpable. Vamos a ver. O si su pecado, el cual ha cometido, llegara a su conocimiento, él traerá a su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella la ofrenda de humo ascendente delante de Yudkipaiket. Es ofrenda por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado, la untará sobre los cuernos del altar de la ofrenda de humo ascendente y derramará su sangre al pie del altar de la ofrenda de humo ascendente. Luego quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará expiación por su pecado y le será perdonado. Si cualquiera del pueblo pecare por ignorancia
infringiendo cualquiera de los mandamientos de Yudkevajei. Ustedes están entendiendo cada vez que menciona lo que significa pecar, que también lo hemos visto en el Nuevo Testamento, en los libros. La definición de pecado es la transgresión de los mandamientos de nuestro Padre Celestial. No pienses qué es lo que tu cabeza te hace pensar a ti que es pecar. Y cada uno de los 10 mandamientos al menos que están escritos en Éxodo 20, si nosotros no estamos siguiendo cada uno de esos mandamientos, estamos pecando. Y para ello hay una clase que se llama, la clase de Éxodo, definitivamente ahí los estoy leyendo y los estoy explicando, pero en la clase de obediencia a Yudkevajei los entrego con mucho más detalle la explicación de cada uno de ellos. Y con más revelación todavía ha sido después de esas clases, todavía el Padre ha entregado mucha más revelación, sobre todo con lo de santificar su nombre, con respecto a que su nombre es la propia sabiduría de Él. Por eso es que hay que santificar esa sabiduría que se entrega a personas que han sido santificadas, que han sido literalmente perdonadas de sus pecados, que han sido lavadas con esta palabra de nuestro Padre Celestial, que han entendido claramente esta palabra para ser merecedores de recibir esa sabiduría que es nuestro mensaje en nuestro interior. Y hay muchas cosas dentro de los mandamientos que representan mucho más, ¿verdad?, de lo que está escrito, pero hoy no vino a hablar de los mandamientos. Pueden ir a la clase de obediencia a Yudkevajei y de otras más que también lo habla. Y dice, empiezo el 27, ¿verdad? 4:27. Y si cualquiera del pueblo pecare por ignorancia, infringiendo cualquiera de los mandamientos de Yudkevajei con respecto a cosas que no se deben hacer, y fuera culpable, o si su pecado, el cual ha cometido, llegara a su conocimiento, entonces presentará como ofrenda. Mira la diferencia. Si pecara por medio de ignorancia, de desconocimiento, de no entender, con respecto a los mandamientos que te dicen claramente lo que no debes hacer, o si llegara a su conocimiento, o sea, si ya su conciencia te está dejando saber, oh my God, esto no se podía hacer, ya entonces llegó a tu conocimiento, ya no es por ignorancia. Entonces presentará como ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar de la ofrenda de humo ascendente. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la untará sobre los cuernos del altar de la ofrenda de humo ascendente, y derramará toda su sangre al pie del altar. Luego quitará toda su grosura, así como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar como olor grato delante de Yudkevajei. Así el sacerdote hará expiación por él y le será perdonado. Si trajere un cordero como ofrenda por el pecado, traerá una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde ellos degollan la ofrenda de humo ascendente. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado, mojará su dedo en ella, la untará sobre los cuernos del altar de la ofrenda de humo ascendente y derramará toda su sangre al pie del altar. A ver, ya ahora llegamos. Quitará toda su grosura, así como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. El sacerdote la hará arder sobre el altar conforme a las ofrendas encendidas hechas a Yudkevajei. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que él ha cometido y le será perdonado. Vamos a seguir. Vamos para el 5. Si alguno peca al ser llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo declara, entonces llevará su iniquidad. O sea, si tú fuiste alguien que viste claramente un acto donde viste o supiste algo que se hizo mal y no lo declaraste, te llamaron a testificar y te quedaste callado, eres tan culpable como la persona que actuó mal. Dice, o si alguno toca cualquier cosa impura, sea cadáver de bestia inmunda. Pero mire, ¿qué es esto? Aquí se está hablando de cosas que no se habían explicado antes. ¿Y cómo uno va a pensar que la gente sabía? Miren, desde Génesis nuestro Padre habla de lo que significan los animales impuros y los puros.
Porque en el libro de Enoc, que fue el primer libro los libros de Enoc, que es lo primero que el Padre entregó a las generaciones antes de Noé, no había entregado esta Torah por escrito, pero él ya había entregado su sabiduría a Enoc. Y esa sabiduría que Enoc recibió, él se la enseñó a su hijo Metuselah, Metuselah se la enseñó a su hijo Lemec, Lemec se la enseñó a su hijo Noé. Y Noé se le enseña a sus hijos, el cual el único que siguió los pasos fue Shem. Y Shem y Noé se la enseñan mientras criaron a Abraham. Y a Abraham asimismo se le enseña a Isaac. Y también entre Shem y el hijo de Shem enseñan a Jacob. Y Jacob enseña a sus hijos, el cual José fue quien más recibió esa sabiduría. Y se la enseña a todos sus familiares cuando regresaron de Canaán a Egipto. Y ahí estuvieron hasta que ellos murieron y entonces empezaron a pecar, por eso estuvieron en esclavitud 400 años. So, ¿qué está pasando? ¡Ay, esta internet! Todavía no se había entregado esta Torah por escrito, pero todos esos años ya se conocía la sabiduría del Padre, los mandamientos y todo lo que había y no había que hacer. Pero esta generación era más dura de cerviz, como decía el Padre, que por eso es que había que entregarle ahora todo por escrito y todo a lo literal. Y entonces, por eso es que ahora se está hablando de una manera donde ya ellos conocían. Lo que pasa es que estaban ahora explicándoselo a el A más B, el 1 más 1 es 2. Ok, por eso es que dice, todavía no ha declarado en estos libros cuáles eran los animales impuros, pero ya se conocían. ¿Okay? Es como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando estamos leyéndolo, hablaba a personas que ya conocían la sabiduría del Padre. No a nosotros, que nos creemos que por creer en Jesús ya estamos salvos. No. Si nosotros queremos entender un Nuevo Testamento, tenemos que ir al principio a entender todo lo que está escrito, a recibir la sabiduría del Padre. Entonces ya podemos entender el Nuevo Testamento. Porque a esas personas es que se les habla, a las que ya tenían la sabiduría del Padre, que es nuestro Mesías en nuestro interior. So, vamos aquí otra vez. Si alguno peca, estoy empezando el 5, si alguno peca al ser llamado a testificar, a eso ya lo leí, el 5.2, perdón. O si alguno toca cualquier cosa impura, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de ganado inmundo, o cadáver de cosas impuras que se arrastran, aunque no lo sepa, aunque tú no sepas que el cerdo que te estás comiendo es un animal impuro, eso es lo que está hablando aquí. Dice, aunque no lo sepa, él también será inmundo y culpable. O sea, todos nosotros, latinos, que hemos estado comiendo cerdo, comiendo langosta, camarones y de todos los animales que vamos a estar conociendo luego en este libro que son impuros y por qué. Hemos estado por nuestras mismas culturas aprendiendo a que eso se come bien normal. Porque por ignorancia, por desconocimiento, no entendíamos que las leyes del Padre nos decían que esos animales son impuros. Y por ende, si nosotros estábamos tocando o comiendo esos animales, pues, no tocando los animales, o sea, cadáveres de esos animales, o comiendo esos animales, seríamos igual de impuros y culpables. O sea, faltaríamos a los mandamientos del Padre sin saberlo. So, vamos a ver qué dice aquí. O si alguno jura a la ligera, pronunciando con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre pronuncie con juramento, cuando se percate, entonces será culpable de cualquiera de estas cosas. Dejemos de estar, así dice, como a la ligera, dejemos de estar jurando ante cosas. Que yo te juro que esto pasó, yo te juro que esto, yo te lo juro. O sea, la manera de hablar nuestra, no estamos entendiendo cómo nos estamos condenando a nosotros mismos por estar hablando de una manera incorrecta. Los juramentos se cumplen. Y cuando nosotros estamos hablando de esa manera, no estamos entendiendo la gravedad y la importancia que lleva ese tipo de palabras. Y dice,
Acontecerá que al ser declarado culpable en una de estas cosas, confesará el asunto en que hubiere pecado. Como ofrenda por la culpa, traerá a Yucabacate por el pecado que ha cometido una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por su pecado. Y si él no pudiera llevar un cordero, entonces llevará por el pecado que ha cometido 2 tórtolas. ¿Ves que está explicando que cuando no se puede llevar, en el caso de ellos, ¿verdad?, un cordero porque económicamente no podían o porque literalmente en los lugares donde ellos residían no habían cordero, pues entonces se le daba la opción de traer entonces 2 tórtolas o 2 palominos delante de Yucapacate, uno para ofrenda por el pecado y el otro para ofrenda de humo ascendente. Por eso es que María y José, o Miriam y Joseph, cuando fueron a presentarse al templo, ¿verdad?, al Mesías, ellos llevaron tórtolas, no llevaron cordero. Dice, y los llevarán al sacerdote, quien primero ofrecerá el que es para ofrenda por pecado. Ahora, y los llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá el que es para ofrenda por el pecado, y le hará un corte en el cuello, pero no le desprenderá la cabeza. Y rociará de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre la pared del altar, y el resto de la sangre la escurrirá al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Y presentará el segundo como ofrenda de humo ascendente conforme a la ordenanza. El sacerdote hará expiación por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Pero si no pudiera llevar 2 tórtolas o 2 palominos, entonces el que pecó llevará por su ofrenda la 10ª parte de un efa de harina selecta. Si todavía no pudiste llevar el cordero, ok, económicamente no puedes llevar eso. Estamos hablando de la de ellos, que era lo literal. Entonces, no pudiste llevar las tórtolas, ya sea porque no estaban a tu alcance o porque tampoco te dio para poder comprarlas. Entonces él le está permitiendo, miren qué hermoso, llevar 1/10 de harina selecta como ofrenda por el pecado. Recuerden que era la harina selecta, representa la harina con lo que se hace el pan, ¿no? Con lo que se hace la palabra del Padre. So, nosotros estamos entendiendo que cuando se habla de esa harina selecta, es la manera en que nosotros ahora estamos buscando cómo purificarnos a nosotros mismos, cómo perdonar a otros, cómo nosotros comenzar, ¿verdad?, una vida nueva antes de comenzar a recibir esa palabra del Padre, ¿verdad? Vamos a crear esa masa. Y dice, no pondrá aceite sobre ella, ni tampoco pondrá incienso, porque es ofrenda por el pecado. No, en este caso, como fue literalmente por estar jurando a la ligera, dice, no había entendimiento y tampoco se le va a permitir orar, porque las oraciones hacia nuestro Padre Celestial, Él solamente las acepta cuando llevamos la sabiduría. Y eso es otra cosa que no hemos aprendido. La gente se cree que por estar orando y orando y orando están llegando al Padre. Y no tienen idea a dónde están llegando esas oraciones. El Padre, por misericordia y por pena, está concediendo muchas oraciones, pero va a llegar el momento que ya se le va a acabar ya mismo la pena y la misericordia. Cuando ya el tiempo esté completado. Y quien no lleva la sabiduría del Padre, no van a ser aceptadas esas oraciones. Por eso es que ese entendimiento y ese incienso iban juntos, porque el incienso representa las oraciones y el aceite, ¿verdad?, representa el entendimiento de su palabra. Y dice, luego la llevará al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial y lo hará arder en el altar, conforme las ofrendas encendidas a Yucapacate. Es ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación por él tocante al pecado que cometió en una de estas cosas, y le será perdonado. Lo restante será del sacerdote como en la minjá, como en la ofrenda. Habló Yucapacate a Moisés diciendo, si alguno comete prevaricación y peca por ignorancia. Otra cosa que él me está entregando, tantas veces que nosotros hemos escuchado las leyes de Moisés,
Ustedes están viendo aquí que cada una de las que estamos leyendo en Levítico, porque Éxodo, todo Éxodo, nuestro Padre Celestial era literalmente enseñándoles, guiándoles, les enseña sus Shabbats, les enseña a obedecer, les enseña a tener fe. Génesis era la creación de nuestro Padre Celestial y el comienzo de nuestra familia. Y cuando comenzamos en Levítico a ver aquí unas normas específicas que Él comienza a entregar luego de los mandamientos, todo dice, habló Yud-Keh-Vav-Keh a Moisés diciendo, en ningún momento dice, se inventó Moisés esta ley y dijo, no. Los que se inventaron leyes por encima de lo que el Padre entregó fueron literalmente muchos judíos llamados los supuestos sabios de Israel allá en Babilonia y crearon libros llamados el Talmud, crearon libros llamados Kabbalah, el Ajalajá, la Yemayá y los 40,000 otras cosas que ellos crearon. Y a esos es lo que ellos le conocen como la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés o la que nuestro Padre Celestial le entrega a Moisés para nosotros, nada, no llevaba ninguna de esas barbaridades que ellos escribieron allí. Y dice, vamos aquí, habló Yud-Keh-Vav-Keh, en el 5.14 estoy, habló Yud-Keh-Vav-Keh a Moisés diciendo, si alguno comete prevaricación y peca por ignorancia en las cosas kodeshim, en las cosas sagradas de Yud-Keh-Vav-Keh, por ignorancia en las cosas sagradas. ¿Qué cosas son sagradas de nuestro Padre Celestial? Su Shabbat es sagrado, Él lo ha dicho muchas veces, en casi todos los libros. Sus fiestas sagradas, sus fiestas solemnes son sagradas. Regresamos. Hay muchas cosas que son sagradas que nuestro Padre catalogó que son por encima de cualquier otra cosa. Aquí está hablando de eso. Que si alguno por ignorancia, por desconocimiento, porque no lo entendía, como casi todos los cristianos, pecaran contra esas cosas sagradas, entonces Él traerá por su prevaricación delante de Yud-Keh-Vav-Keh un carnero sin defecto, tomado de los rebaños, según tu valoración en shekels de plata, ¿verdad? En las monedas de plata, conforme al shekel del santuario. Es ofrenda por la culpa, y hará restitución por el daño que hubiere cometido de las cosas kodeshim, de las cosas sagradas. Añadirá a ello la quinta parte, se lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la prevaricación, y será perdonado. Si alguno peca e infringe cualquiera de estas cosas prohibidas por los mandamientos de Yud-Keh-Vav-Keh, cualquiera, hasta el cuarto mandamiento que es honrar el Shabbat, aunque no lo sepa, aunque esté en desconocimiento, como estuvimos la mayoría de todos, yo creo que todos nosotros. Yo estuve 40 años de mi vida bajo un catolicismo donde jamás pensé que había que honrar un Shabbat, porque toda la vida me hicieron pensar eso de judío. Y yo decía, ¿para qué yo tengo que leer la Biblia? Si yo con lo que yo me conformaba con lo que me podían decir en el colegio de las monjas, que era nada. O los 15 minutos que hablaban de algún sermón en la misa católica, porque toda la misa, la hora entera es pura doctrina, idéntica al domingo anterior. Lo único que cambia son 15 minutos de un sermón basado en un pedazo de un salmo o algo así. ¿Y eso es enseñar a un pueblo? ¿Eso es entregar la sabiduría del Padre a un pueblo? Y cuando yo descubrí lo que estaba escrito, ahí fue que literalmente mis ojos se abrieron. Él asimismito me quitó las cadenas e hizo todo para que yo entendiera lo hermoso que es obedecer sus mandamientos, entregando todo mi corazón para poder recibir esa Torah escrita en él. Y sobre todo, que nosotros literalmente ahora podamos entender cuán ignorantes estamos al momento de creer los cuentos a los líderes religiosos dentro de cada una de esas religiones. Y así como ahora, si alguno peca e infringe cualquiera de estas cosas prohibidas por los mandamientos de Yud-Keh-Vav-Keh, aunque no lo sepa, aún así será culpable y llevará su iniquidad. Tú que no conoces los mandamientos, que ni siquiera honras ese Shabbat, que no estás consciente de toda la importancia que hay de obedecerlos, estás siendo culpable
culpable. Y llevas esa iniquidad. ¿Por qué? Porque en el mismo segundo mandamiento nuestro Padre nos indica que el que no cumpla con sus mandamientos va a llevar ¿qué? La iniquidad, la culpabilidad, no solo él, sino 3 y 4 generaciones debajo de esa persona. Y el hecho de que tú estés literalmente en transgresión a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Abre las puertas a que en tu vida los demonios operen y estás ahí pendiente a que el diablo está contra ti. Pero es que no es que el diablo está contra ti, porque el diablo es un siervo del Padre. Es que tú le tienes las puertas abiertas y no lo sabes. Por eso es que hay enfermedades en tu familia, por eso hay condiciones de salud, por eso hay vicios, por eso hay divorcio. Todo lo que está a nuestro alrededor es exactamente puertas abiertas al enemigo legalmente a causa de las desobediencias a los mandamientos de nuestro Padre. Recientemente, como ayer, vi una noticia que en Puerto Rico, ¿verdad? Donde yo obviamente soy de Puerto Rico, pues donde más noticias veo. 2 hermanos, 30 y pico de años, están en casa de la abuela y están ahí de lo más tranquilo. ¿Y qué pasa? Los vecinos cuentan que ellos eran de lo más felices, de lo más tranquilos, siempre saludando a todo el mundo, nunca habían tenido problemas así. Y se pusieron a pelear en la calle al frente de todo el mundo. ¿Y qué pasó? Vino uno de los hermanos, cogió un cuchillo de la cocina y mató al otro. ¿Eso no fue igual que Caín y Abel? ¿Eso no está empezando a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió al principio? Lo que dijo el Padre, que todos esos espíritus de esos nefalín, de esos demonios creados, razas creadas entre demonios y humanos, antes del diluvio, todos esos demonios estaban literalmente agarraditos dentro del abismo, ¿verdad? Pero Él los iba a soltar. Él los iba a soltar en estos tiempos. Y estamos viendo eso. Cómo las personas se están comportando de esa manera. Completamente inentendible. Nosotros pensamos, pero ¿quién se puede comportar así? ¿Cómo puede ser? Que la gente, que tienen que estar con más empatía. ¿Qué sabes tú de empatía? Lo único que necesitas es obediencia para que esto pare. Porque si no existe obediencia, hay puertas abiertas a que el enemigo opere, pero mire, con un guille muerto de la risa entre todos nosotros. Y los únicos que van a estar protegidos ante toda la maldad que ya está comenzando a suceder a nuestro alrededor son las personas que están selladas por ese espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial a causa de que entraron en ese pacto renovado, en que llevan esa Torah escrita en su corazón, que obedecen con todo su corazón, que lo aman de esa manera. Esos son los que son los escogidos. Los únicos que serán protegidos. Wow, cómo me viene él. Yo no sé ni dónde yo estaba. Dice... yo iba a empezar el 6 ahora. Bueno, voy a terminar el 5 por si acaso no lo terminé porque realmente me llevó a eso. Ok, el 5, 18. Ajá, sí, ya estaba en el 5, 17. Si alguno peca e infringe cualquiera de estas cosas prohibidas por los mandamientos de UK aunque no lo sepa, aún así será culpable y llevará su iniquidad. Él llevará al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, según tu adoración, de la ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia y será perdonado. Es ofrenda por la culpa, ciertamente ha prevaricado contra UK. Ustedes están viendo la gravedad de no cumplir los mandamientos del Padre. Ha prevaricado contra el Padre. Nosotros al desobedecer un mandamiento, no importa si sabemos o no sabemos, si estamos en ignorancia o si somos rebeldes, estamos literalmente en ofensa contra el Padre. ¿Queremos eso? No, yo estoy a punto de estrellar el teléfono. Eso es lo que a mí me llevó a entender cómo yo me sentí tan sucia de estar 40 años de mi vida bajo ignorancia, bajo desconocimiento. Y yo entender luego que yo estaba ofendiendo a mi Padre Celestial en todo el sentido de la palabra. Estaba no solo incumpliendo los mandamientos, le estaba literalmente ofendiendo a Él, a quien me creó, a quien me ama. Y yo me sentí tan horrible.
Y por eso es que comencé de corazón a buscar cómo obedecer, a cómo entender su palabra. Y yo no me arrepiento para nada. Yo amo mi vida, amo que Él habite en mí, amo honrar su Shabbat, amo enseñar a otros cómo hacerlo, amo enseñar a otros cómo amarlo. Y eso es lo que Él requiere de nosotros, que nosotros querramos obedecer de esta forma. Esto es una ofrenda real, porque viene del corazón. Y ese es su pacto. Nosotros hacemos esto desde nuestro corazón y Él literalmente nos cubre con toda su protección. Nos lleva a ese lugar santísimo que es esa Nueva Jerusalén, ser habitada con su Mesías, con su Hijo amado y con Él. Hay una promesa, pero se necesita cumplir unas cosas para que esa promesa pueda ser cumplida. Eso no es te prometo y ya. Es un pacto que hay entre una esposa y un esposo, y esa esposa representa a esa Israel completa, y nosotros somos literalmente esa Israel formándose ahora mismo. ¿Queremos ser esa esposa fiel, que lo ame de corazón? Pues queremos la fidelidad de Él como esposo, pues tenemos que comportarnos como una esposa real también. ¡Wow! Él me lleva aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a seguir con el 6. Tenemos tiempo para el 6. Habló Yuquebaquer a Moisés nuevamente, no fue que Moisés se lo inventó, diciendo, si alguno pecare cometiendo prevaricación contra Yuquebaquer y mintiera a su prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o le quitare algo por la fuerza, o cometiere fraude contra su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, mintiera sobre ello y jurara falsamente en cualquiera de estas cosas en que suele pecar el hombre. Jurar falsamente es uno de los mandamientos que nos dice que no lo hagamos. O sea, eso es lo que nos han dicho no mentir. No, es literalmente jurar falsamente contra tu prójimo. O sea, no es solo mentir, miren la intención tan terrible. Y yo he atravesado algo así, a mí me han hecho eso. Yo no sé si todo el mundo lo ha pasado, pero yo he atravesado eso de cómo alguien testifica en contra mía algo que no sucedió. O sea, juró falsamente algo que se inventó. Y así mismo es lo que está escrito aquí, dice, cometiera fraude contra su prójimo o habiendo hallado lo perdido, mintiera sobre ello y jurara falsamente en cualquiera de estas cosas en que suele pecar el hombre. Será entonces que cuando pecare y fuera culpable, devolverá aquello que robó, o lo que obtuvo por engaño, o el depósito que le fue encomendado, o la cosa perdida que halló, o todo aquello en lo que haya jurado falsamente. Hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte. Ustedes están entendiendo que esto es un sistema judicial. Nosotros no queremos saber de estas leyes porque esas leyes de Moisés son muy rígidas, muy estrictas. Eso es lo que dicen porque no están entendiendo que lo que se refieren es las leyes que los judíos inventaron por encima de las del Padre. Pero estas leyes que el Padre está creando es un sistema judicial que hoy nosotros lo tenemos en las cortes judiciales de los países nuestros. Se supone que sean así de justas. Pero el hombre ha creado también su sistema judicial y ha inventado hasta la pena de muerte. Pero no están entendiendo que nuestro Padre lo que está es evitando que cosas malas sucedan, y aun si sucediesen, para que puedan ser perdonados, le está enseñando cómo restablecer las cosas, cómo restituirlas. Dice, hará completa restitución por ello y le añadirá una quinta parte y se lo dará a quien le pertenece en el día de la ofrenda por su culpa. Y como ofrenda por su culpa ante Yuquebaje llevará del rebaño al sacerdote un carnero sin defecto según tu valoración, como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yuquebaje y le será perdonado todo lo que haya cometido al prevaricar. Y Yuquebaje habló a Moisés diciendo, no Moisés se lo inventó, ordena a Aarón, ¿verdad?, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, y a sus hijos diciendo, esta es la Torá, la instrucción de la ofrenda de humo ascendente. Es ofrenda de humo ascendente porque arderá sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en ella.
Luego el sacerdote vestirá su túnica de lino y cubrirá su cuerpo con calzoncillos de lino y recogerá las cenizas que el fuego consumió con la ofrenda de humo ascendente sobre el altar y las pondrá junto al altar. Esa vestidura, esa túnica de lino, representa ¿qué? La rectitud, la obediencia. Por eso es que ese sacerdote, ese sumo sacerdote, era la única persona autorizada, porque ha sido santificado. Es una persona que da ejemplo, se suponía, ¿verdad? Que daba el ejemplo, que estaba lleno de la sabiduría del Padre a causa de esta santificación, de esa obediencia real, de esa rectitud. Y dice, después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, y el sacerdote pondrá leñas todas las mañanas. Acomodará la ofrenda de humo ascendente sobre el altar y quemará sobre él la grosura de las ofrendas de paz. El fuego arderá continuamente sobre el altar, nunca se apagará. Y esto representa lo que un verdadero sacerdote como nuestro Mesías estaba capacitado para hacer. Todo el tiempo ese tipo de personas estamos buscando cómo ser intermediario, ¿verdad? Nuestro mediador es nuestro Mesías a causa de esto. ¿Por qué? Porque Él es el que está en todo momento buscando que nosotros seamos perdonados a causa de nuestras transgresiones por ignorancia. Y esta es la manera de nosotros entender cómo nuestro Padre ya desde el principio nos enseñaba, y si pecaste por ignorancia no hay problema. Ok, ahora vas a hacer esta ofrenda. No tenemos que hacerlo a lo literal, tenemos que entender qué es la parte espiritual de ella. Y esa persona escogida como sacerdote es encargada de ser la única que podía hablar directamente con nuestro Padre porque no llevaba pecados. Porque está siendo santificado, porque está lleno de sabiduría. Por eso es aceptado ante nuestro Padre. El otro no podía venir a tirar y degollar el corderito y decir, mira, toma Dios, aquí te entrego esto. No, tenía que entregarlo directamente al sacerdote para que el sacerdote pudiese ser esa persona que llegara hasta nuestro Padre directamente. Y es porque esa persona era la única limpia, la única llena de sabiduría, la única que se había santificado por medio de la palabra de nuestro Padre, la única conocedora llena de entendimiento. Eso es nuestro Mesías. Antes de nuestro Mesías, Abraham fue aquel mediador. Es más, antes de Abraham fue Enoc. Enoc realmente no fue un mediador, pero Enoc fue un maestro, ¿verdad? Un profeta y maestro. Pero entonces después de Enoc vino Abraham y fue ese mediador que lo vimos inclusive intercediendo por Sodoma y Gomorra. No había forma de poder salvar a esa gente, pero él todavía buscaba cómo el Padre los pudiese salvar. Y luego llega Moisés a interceder por ese pueblo de Israel, que estaba el Padre que los iba a mandar a fusilar a todo el mundo, y le dijo a Moisés, de ti es que voy a sacar la descendencia, ya se acabó esta gente. Y Moisés, no, Padre, por favor, tú los sacaste de Egipto, ¿cómo tú vas a permitir que hablen así de ti? Y volvió a interceder a Moisés como mediador. Y luego, nuestro Mesías. Y eso es lo que está él buscando, sacerdotes como ellos. Eso es un verdadero sacerdote, que sea capaz de llevar esa sabiduría del Padre para que pueda estar hablando directamente con el Espíritu del Padre, para poder interceder ante estas personas que pecan ingenuamente. Y por eso es que él dice que ese sacerdote es el que va a estar poniendo ese fuego en el altar diariamente, todo el tiempo, constantemente. Y dice, esta es la Torá de la minjá, la instrucción de la ofrenda. Los hijos de Aarón la ofrecerán frente al altar delante de Yukebaket, y él tomará de ella un puñado de la harina de la minjá, de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que hay sobre la minjá, sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar para memorial en olor grato a Yukebaket. Imagínense el maná de esta palabra. Harina comenzando a crear la palabra del Padre, con ese aceite que representa el entendimiento y el incienso que representa nuestras oraciones.
Y eso mezclado es el olor grato hacia nuestro Padre Celestial, esa ofrenda de olor grato. Dice, y el resto de ella lo comerán Aarón y sus hijos, se comerá como matzah, como pan sin levadura, en lugar kadosh, en lugar sagrado. En el atrio del tabernáculo de la asamblea lo comerán. En el patio del tabernáculo, ahí era que se sentaban las personas que no podían entrar. Están dentro del tabernáculo, del área que nuestro Padre creó, ¿verdad?, para habitar, pero no adentro del área más sagrada, que es donde está la presencia del Padre y la menorá. En ese atrio es que estamos ahora los que hemos decidido entrar en ese tabernáculo del Padre. ¿Por qué? Porque afuera, los que no se le permitía la entrada ni siquiera al atrio, eran los gentiles, los que estaban contaminados. Así mismo, como aquellos cuerpos impuros que no se podían tocar, de animales impuros, eso es lo que representan los gentiles, la gente extraña, la gente que no obedece, gente que está impura, está contaminada. Por eso es que los sacerdotes podían comerse esa ofrenda sin levadura, ¿verdad?, dentro de los atrios, que era el área sagrada. Dice, no se cocerá con levadura, se la he dado a ellos como su porción de mis ofrendas encendidas. ¿Qué representa esto? ¿Cómo que nuestro Padre se la ha dado a ellos, a estos sacerdotes, como su porción? Porque, como les dije, representa esa pureza de la palabra del Padre comenzando a ser entendida, y sobre todo unas oraciones con esa misma pureza. No oraciones creadas entre el cristianismo y el judaísmo y todos los ismos que conocemos de religiones. Dice, es lo más kadosh como lo es lo más sagrado como lo es la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Ustedes están viendo cómo nuestro Padre le entrega a esos sacerdotes lo más sagrado, lo mejor de lo mejor, porque ellos han sido merecedores, los que se supone que fueran merecedores de obtener esa sabiduría del Padre, que es lo más sagrado que tiene Él. Ese es su Hijo amado. Dice, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en cuanto a las ofrendas encendidas a Yud-Heh-Vav-Heh. Todos los que las toquen serán kodeshim, serán santos. Pero ¿y cómo uno puede tocar esa ofrenda y quedar santo? Ustedes están entendiendo que estos libros se hacía todo lo literal, pero era para nosotros aprender cómo vivir en lo espiritual. No es tocar la ofrenda y quedar santo. Es entender qué representa esa ofrenda para nosotros entender cómo ser santificados. Y si la ofrenda representa la palabra pura del Padre, sin ninguna añadidura, sin ninguna teología, sin ningún judaísmo, sin ningún Talmud, sin ninguna bla bla bla, que viene literalmente así leída. Miren cómo yo se las leo, sin ningún tipo de anotación, nada. Yo solo estoy leyendo y Él entregando a través de mí todo lo que haya que revelar. A mí me toca escuchar estas enseñanzas luego para yo misma nutrirme de todo lo que Él entrega. Y eso es la manera de nosotros aprender a solas. No le tengan miedo. Es hermoso lo que está escrito. Pero ¿qué está pasando? Cuando Él dice que eso es lo más sagrado que tiene Él, y que literalmente que todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, y que eso será un estatuto perpetuo, es eterno. Yo sé que todavía se está haciendo. Pero si nos vamos a lo literal, hay que buscar quiénes son los dos linajes de Leví, para saber quiénes son los linajes de Aarón. Eso es lo que los judíos han entendido, ¿verdad? Lo literal. Pero nosotros entendemos ahora que no importa la sangre de los linajes, que a través del sacrificio de nuestro Mesías, todos tenemos el mismo derecho de regresar al principio para pertenecer a estos hijos de Israel. Y si nosotros queremos ser parte de estos hijos de Leví y sobre todo este sacerdocio sagrado de Aarón, que era todavía el más sagrado, era el sumo sacerdote, nosotros debemos entender que esos varones que se habla aquí son personas
líderes que enseñan. Yo estoy siendo ahora mismo ese varón. Si nos vamos a lo literal, solamente los hombres podían hacerlo, los hombres literal masculinos. Pero en este momento, después del Mesías, cuando nosotros entendemos que el espíritu de sabiduría habita en nuestros cuerpos y ya no se va a ver si es hembra o varón. ¿Por qué? Porque ya somos uno directamente con el Padre y con el Hijo, con nuestros hermanos que tengan ese mismo espíritu. Eso fue lo que nuestro Mesías vino a entregar. El varón o el anciano representa personas llenas de mucha sabiduría, mucho entendimiento. El jovencito representa a alguien que está comenzando a aprender y el niño todavía no sabe nada. Y entonces el varón es un líder como esos hijos de Aarón, ¿verdad? Que son sacerdotes, se suponía que estuvieran enseñando al pueblo. Débora fue una mujer también líder, representando un varón, porque en aquel momento todos los varones tenían un miedo terrible. Y ella fue la única mujer valiente que se sentó a enseñar al pueblo exactamente esta Torá. Hoy yo estoy siendo otra persona considerada varón, pero es porque el varón representa ese líder que se atreve a enseñar, ¿verdad? A tomar ese lugar de enseñar a otros. Y dice, por eso es que dice, todos los que las toquen serán kodeshim, serán santos, serán sagrados, apartados. Los que toquen que las ofrendas que están representando, ¿verdad? Como les dije, esa harina selecta que representa a esa palabra comenzándose a purificar. Mezclada con ese aceite que representa el entendimiento y esas oraciones esas incienso que representa las oraciones. Esa mezcla es lo que a nosotros nos va a permitir ser apartados, separados, santos, santificados para recibir esa sabiduría que solo puede habitar en lugares santos. 6:19. Habló Yukebaker a Moisés, nuevamente, nuestro Padre es el que habla, diciendo, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yukebaker el día que sea ungido. La 10ª parte de un efa de harina selecta como minja perpetua, como ofrenda perpetua, la mitad por la mañana y la mitad al atardecer. Se hará en una cazuela con aceite. Recuerden, aceite representa entendimiento y la harina representa a esa palabra del Padre comenzándose a entender, obviamente, a formar ella está formándose adentro nuestro. Y cuando estuviere cocida, la traerás y ofrecerás los trozos cocidos de la minja de la ofrenda como olor grato a Yukebaker. Cuando ya comiences a entender la palabra de nuestro Padre, ¿qué vas a hacer? Ya te están ungiendo. Ya estás listo para entregar. Y eso es lo que Él ha hecho conmigo a través de... Hoy mismo, cuando yo supe que tenía que empezar este libro de Levítico, yo me sentí como que yo estaba entregando hacia Él esta mega ofrenda de olor grato hacia Él. De humo ascendente lleno de olor hermoso hacia Él. Y dice... Se hará en una cazuela con aceite, cuando estuviera cocida la traerás y ofrecerás los trozos cocidos de la ofrenda como olor grato a Yukebaker. Y el sacerdote que de entre sus hijos fuera ungido en su lugar, la ofrecerá. Es estatuto perpetuo para Yukebaker y será totalmente quemada. Porque toda minja, toda ofrenda presentada por el sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Ustedes ven que ellos podían comer de las que el pueblo traía, pero cuando ellos ofrecían no podían comer. Habló Yukebaker a Moisés, nuevamente, diciendo, habla a él, Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la Torá, la instrucción de la ofrenda por el pecado. En el lugar donde se degollase la ofrenda de humo ascendente, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yukebaker. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En el lugar kadosh, en el lugar sagrado, será comida, en el atrio del tabernáculo de la asamblea.
todo lo que la carne tocare será kadosh, será sagrado. Pauso porque veo que se pausa la internet. Y dice, si la sangre salpicare sobre cualquier prenda de vestir, lavarán aquello que fue salpicado en el lugar kadosh, en el lugar sagrado. Pero la vasija de barro en que haya sido cocida se quebrará, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todos los varones de los sacerdotes comerán de ella, es cosa santísima. No se comerá ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre haya sido llevada al tabernáculo de la asamblea para hacer expiación en el lugar kadosh, en el lugar sagrado. Se quemará en el fuego. Yo voy a frenar aquí para mantenerme más o menos en 2 horitas o menos, porque ya el próximo es el 7, así que ya estamos empezando, ya fuimos con 6 capítulos hoy, y estos primeros capítulos están enseñándonos, ¿verdad?, lo que es las leyes más bien hacia las ofrendas que se hacen por nuestros propios pecados, por la culpa, para de una manera, ¿verdad?, sentir ese perdón, entendiendo ya que todo esto fue lo que nuestro Mesías tuvo que atravesar para que hoy nosotros pudiéramos recibir ese perdón, siempre y cuando regresáramos al principio, a alabarnos con esta palabra, santificarnos para poder ¿qué? Para poder ser limpios y entonces poder ser perdonados, para poder comenzar a obedecer de la manera correcta, ya con conciencia, ya con nuestro corazón. Así que voy aquí a leer quienes estuvieron conmigo por aquí, a saludar a 2 o 3 y antes de cantar, Esther Dorado, preciosa, bendiciones infinitas para ti también, preciosa. Sushai, también muchas bendiciones preciosas para ti también. Déjame ver quién veo por aquí. Esther nos dice que nosotros somos esas ofrendas también a sí mismitos, somos esos corderitos también siendo ofrecidos. Bendiciones infinitas para ti también, Gloria Sustache. Peleando con la internet, vamos a ver. La sal preserva a sí mismito, purifica, preserva, mantiene. Eso vamos a estar viendo en alguna otra enseñanza que el Padre nos entregue, ¿verdad? Para hablar exactamente de lo que significa esa sal del pacto de él. Michelle Huarbe, bendiciones infinitas para ti también, preciosa. A ver si tenemos. Esther nos dice que tenemos que cambiar la forma de hablar exactamente. Nosotros no tenemos idea de cuánto nosotros nos condenamos nosotros mismos, a veces hasta con las mismas enfermedades y toda la cosa, y no estamos entendiendo que es la manera nuestra de pronunciar las palabras. Y Edwin Dorta también, 1000 bendiciones para ti, mi amor. Así que vamos a poner aquí. Y mira quién tengo por aquí, Anita preciosa, Ruth Judá, también bendiciones infinitas para ti. Y quienes más están viendo, estoy viendo por ahí que hay muchos más ojitos, pero no le veo los nombres. Bendiciones para todos, y quienes van a estar viendo esto luego cuando esté grabado, también bendiciones para ustedes. Así que vamos a poner aquí. ¿Saben qué? Yo siempre termino con tu sabiduría de Yeshua, pero hoy quiero terminar con la maldad no prevalecerá, porque definitivamente esa es una enseñanza dentro de una alabanza que el Padre entregó, y fue la última que entregó. Y hay que conocer exactamente por qué la maldad no va a prevalecer contra la sabiduría. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el temor del Espíritu que habita en mi interior no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí
prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el cansancio quiere debilitar mi fuerza humana para yo progresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el enemigo me intenta distraer del mandamiento que quiero obedecer, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si algún humano me intenta confundir con palabras que no vienen de Elohim, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si mi pasado me viene a visitar para tentarme y así yo regresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si el orgullo intenta entrar en mí para olvidarme de quien me trajo aquí, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si intenta amenazar contra mi vida, buscando intimidar con su poder, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Así que los bendigo y ya mañana, si así mismito nuestro Padre Celestial lo permite, comenzaremos con ese capítulo 7 de este libro de Levítico. Ya tenemos que quitar el eclesiástico de mi cabeza, ya comenzamos Levítico. Así que los bendigo mucho. Amén y amén.